Julieta es esposa de su mamá. Soy Pati Villegas y hoy te voy a platicar de cómo es que los hijos, sin darnos cuenta, nos volvemos esposos de nuestros papás. Te cuento de Julieta. Julieta, desde que era pequeña, su papá trabajaba en una empresa en donde tenía que viajar muchísimo. Y entonces su papá le decía a Julieta que le encargaba que cuidara a su mamá y a sus hermanas. Y entonces Julieta, cuando tenía 5 años, 6 años, empezó a sentir la necesidad de cuidar a su mamá y cuidar a sus hermanas. Y entonces Julieta no podía dormir bien porque tenía que estar atenta a los ruidos que había en la casa para que mamá y sus hermanas estuvieran tranquilas, porque además su mamá era súper miedosa. Y entonces su mamá le decía, vente a dormir conmigo porque si no me da miedo porque no está tu papá. Y entonces Julieta empezó a cuidar a su mamá. Además, resulta que la mamá, pues, digamos que no tenía muchos amigos porque ella pues estaba dedicada a sus hijas, a sus hijos, y entonces lo que hizo fue contarle a Julieta todos los problemas que tenía con su papá y que su papá estaba mucho tiempo fuera y que su papá no les ponía atención y que su papá no los quería mucho y que su papá prefería estar en otro lugar que estar con ellas. Y entonces Julieta tuvo que empezar a escuchar desde muy pequeñita las cosas, los problemas de su mamá, empezó a ser confidente de su mamá. Y eso, por supuesto, que para Julieta empezó a ser muy doloroso porque tenía que pues aliarse a mamá, que estaba sufriendo tanto y que papá era tan mala onda, pero al mismo tiempo era una sensación muy dolorosa y desagradable, pues porque amaba a su papá. Y entonces empezó a sentirse en conflicto, como pues entre dos personas que amaba muchísimo. Eso, ahora que es adulta, causa a Julieta mucha dificultad porque no sabe dónde quedarse. Y a veces Julieta tiene mucha tendencia a tener una relación de tres, es decir, estar con una pareja, pero sentirse más identificada con su trabajo, o preferir salir con sus amigos que con su propia pareja, o estar siempre como en esta sensación de estar en medio de dos decisiones o de dos amores que elegir. Julieta desde muy pequeñita ha cuidado a su mamá, principalmente a su mamá, en realidad a los dos, pero principalmente a su mamá. Su mamá es quejumbrosa, su mamá es enfermiza, su mamá es preocupona y entonces Julieta siempre está para su mamá. La acompaña, la apoya, la cuida, es su confidente, es su compañera de vida. En realidad, Julieta es la esposa de su mamá. Por eso a Julieta se le dificulta muchísimo tener una pareja. Por eso a Julieta se le dificulta mucho vivir en pareja o hasta casarse. ¿Por qué? Porque Julieta ya tiene una pareja, porque Julieta ya tiene una esposa y porque Julieta no puede tener un verdadero hombre o una pareja. ¿Por qué? Porque ella está ocupada, porque si tuviese una pareja tendría que desatender a su mamá y dejarla. Y entonces esta sensación de abandonar a su mamá pues no le es posible. Y entonces está viviendo una vida pues muy desorientada. ¿Te acuerdas que estamos hablando de los órdenes del amor? Eso es la jerarquía. Julieta está viviendo un lugar que no le corresponde. Julieta está parada en un rol que no le corresponde. Sus papás tienen muchos problemas de pareja, ¿sabías? Siguen viviendo juntos, aunque ya son adultos mayores, pero nunca se han conectado realmente como pareja y a Julieta le preocupa muchísimo eso, porque ve cómo sus papás no se llevan bien. Julieta no se da cuenta que está en medio de ellos y que no puede su papá ocupar el puesto de esposo porque ya está ocupado. Porque cuando su mamá tiene un problema, con quién va es con Julieta, no con su papá. Y Julieta se siente muy presionada porque quisiera verlos juntos, porque quisiera hacer su propia vida, pero no puede porque su mamá es muy demandante y la necesita mucho. Julieta está preocupada porque ahora que ya es viejita, su mamá la tiene que estar cuidando porque se enferma y porque se lastimó y porque entonces está yendo al doctor. ¿Y quién la lleva al doctor? Julieta. ¿Quién la acompaña a las medicinas? Julieta. ¿Quién está presente para ella? Julieta. ¿Quién la regaña porque no se toma sus medicinas? Julieta. Julieta es la esposa de su mamá, simbólicamente, emocionalmente, pero Julieta no está en el lugar que le corresponde. Julieta no es la hija de su mamá, Julieta es la esposa de su mamá y eso causa muchos problemas. Están en desequilibrio, están desordenados, la jerarquía está equivocada y por eso Julieta es muy poco probable, que si no lo trabaja pueda tener una pareja de verdad y pueda tener una vida para ella misma e iniciar una familia.
¿Conoces a alguien que esté en esta situación? ¿O tú te identificaste con alguna de estas cosas? Es muy, muy seguido que pasa esto. Y no lo vemos, porque ser amorosos y cuidar a nuestros papás y estar pendiente de ellos, hasta parece que es un mandato social. Vamos a revisar poco a poco muchos casos en donde nos iremos identificando todos. El día de hoy, mi pregunta sería, ¿qué tan esposa eres de tu papá o de tu mamá? Porque va lo mismo, puede ser con papá. Puede que estés muy enojada con tu mamá porque no atiende a tu papá como debería y entonces tú estás atenta a cuidar a tu papá. Y tú estás viendo cómo puedes estar acompañándolo. Tú le haces de cenar porque tu mamá no le hace de cenar y está ella acostada viendo sus telenovelas. Y entonces tú corres y vas a darle de comer a tu papá. Ese es el papel de su esposa. Estás tomando un lugar que no te corresponde. Y eso causa dolor, pero sobre todo causa mucho revoltijo y nos imposibilita realizar nuestra propia vida. Espero que te haya gustado este video, que me hagas favor de compartirlo con las personas que puedan servirle, que le des like a nuestro video, que compartas, que le pongas a la campanita, pero sobre todo te agradecería muchísimo si te suscribes a YouTube. Me ayudas muchísimo para seguirte sirviendo. Que tengas un muy hermoso día.